Estás escuchando Contracultura. Bienvenido. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Contracultura. Continuamos con esta sección llamada ¿Quién es este Rey de Gloria? Que por cierto, a mí personalmente me gusta mucho, en la que presentamos a Dios de la manera que Él se dio a conocer a sí mismo, a través de un proceso conocido como revelación, que fue registrada de manera escrita y luego recopilado en lo que ahora conocemos como la Biblia. Ahora bien, hay que tener en cuenta acerca de quién estamos hablando. Si nosotros no conocemos en toda su plenitud y complejidad a un organismo como por ejemplo el ser humano, es decir, cómo está compuesto, cómo funciona cada aspecto físico, biológico, genético, psicológico de una persona promedio, entonces mucho menos tenemos la capacidad de conocer a un ser que es infinitamente más complejo, que es eterno, inmenso, que el tamaño de todo el universo se queda pequeño en comparación con él, que tiene la capacidad de crear lo que sea, que todo lo sabe, etcétera, ¿no? Entonces, menos aún tenemos la capacidad de entender los pensamientos de semejante ser. No podríamos entenderlo, es imposible. Simplemente desborda nuestra capacidad, como lo haría la capacidad de una pequeña botella al intentar contener a todo el océano dentro de ella, ¿no? Así de absurdo es. Pero en la Biblia Dios se dio a conocer a sí mismo mediante un concepto que conocemos como atributos, es decir, sus cualidades. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Cuál es su carácter, su naturaleza? De manera que por medio de la Biblia podemos tener una buena idea acerca de Dios. Y creo que lo más sensato sería buscar conocerlo, para saber quién es ese Dios en el que decimos creer y no que nomás nos estemos inventando un Dios falso. Esto va a estar bien chido y es bien importante. Así que quédense con nosotros. Quiero comenzar haciendo una recomendación de un libro de estudio llamado El único Dios verdadero, de Paul Washer. Y en este libro básicamente muestra los atributos que la Biblia enseña que caracterizan a Dios. Los define breve y concisamente y luego procede a mostrar así con puras citas bíblicas donde podemos aprender acerca de dicho atributo de Dios y las implicaciones que éste conlleva. La verdad está muy bueno, lo recomiendo bastante. Incluso con mucha frecuencia voy a estar tomando varias citas textuales de ahí, en este y en algunos otros próximos episodios de esta misma sección de ¿Quién es este Rey de Gloria? Bueno, esta ocasión vamos a hablar acerca del Dios personal. Y es que la Biblia afirma que Dios es una persona verdadera, consciente de su propia existencia, quien posee un intelecto y una voluntad. Y no solo que es capaz de relacionarse con el ser humano, sino que le interesa y busca hacerlo. Busca entablar una relación de manera personal. Ahora, ¿qué significa que Dios sea una persona? Porque eso casi que suena a herejía. Y no estoy diciendo que Dios sea un humano, no, para nada, sino que es un ser con raciocinio, consciente de su propia identidad. Y creo que es importante aclarar esto porque hay personas que pueden estar confundidas, teniendo un concepto de la deidad como una fuerza universal, impersonal. A esa doctrina se le llama panteísmo, y hay religiones como el taoísmo y el budismo que tienen esa postura. Y de verdad hay mucha gente que cree en eso, que la naturaleza en sí
es Dios, entre comillas. Entonces, en esencia está presente en el aire, por ejemplo, o en cualquier objeto. Así que ellos creen que el aire es Dios, que la tierra es Dios, la silla es Dios, e incluso yo mismo de alguna manera soy parte de Dios, y que esta fuerza pues no tiene conciencia, ni distingue el bien del mal, así que por lo tanto no tengo ninguna responsabilidad moral ante ella, ni mucho menos que es posible relacionarse con ella, ¿no? Puntualmente digo, la Biblia no enseña eso, sino todo lo contrario. En la Biblia se muestra a Dios como alguien que sí tiene bien clara su identidad e individualidad. Ejemplos de esto vemos en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿y cuál es tu nombre? Él responde: yo soy el que soy. Y ese fue el nombre con el que se caracterizó Dios en el Antiguo Testamento. Simplemente yo soy. No hay pierde, no hay otro Dios. En Isaías 45:21 dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Otra característica de que Dios es una persona es que Él posee un intelecto, es decir, que tiene la capacidad de razonar, de percibir y entender. Y no solo eso, sino que también es muy preciso en dejarnos claro que ese razonamiento de Dios es tan grande que nosotros no podríamos entenderlo. En el Salmo 139 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. En Romanos 11:33 y 34, está bien chida esa parte también, dice: qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Entonces, ¿Dios tiene intelecto? Sí, y muchísimo. Él entiende, Él percibe y planea. Él tiene una voluntad en la que determina qué quiere hacer y lo hace, sin limitaciones ni posibilidad de fracaso. Así que no hay nada que le impida tener la capacidad de relacionarse a niveles íntimos, entrañables, con su creación. Pero lo verdaderamente asombroso no es solo el hecho de que Él pueda hacerlo, porque nada de eso sería relevante para nosotros si no fuera porque Él también desea hacerlo. Él desea relacionarse especialmente con nosotros, la criatura a la que con toda intención hizo a su imagen y semejanza. Ahora, esto suena genial. Nos llena de esperanza saber que ese Dios hiperpoderoso está interesado en tener una relación personal con nosotros. Pero aquí hay un problema. Y es que la Biblia enseña que por causa de la rebeldía del ser humano, manifestada en la desobediencia hacia Él, lo que se conoce como pecado, esa relación que inicialmente era perfecta, fue rota. Al principio del libro de Génesis, en las primeras páginas de la Biblia se explica esta situación. También dice en Isaías 59:2: pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Y en Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Ahora bien, en Contracultura creemos que el tema de la Biblia es la historia de las acciones misericordiosas de Dios para anular los efectos del pecado humano y para establecer una nueva creación. Y esos efectos del pecado incluyen precisamente esa relación quebrantada entre Dios y los hombres. Y el plan de Dios, de lo que habla toda la Biblia, es Él tomando la iniciativa para restaurar esa relación. Y para eso vino Jesús,
Él mismo describe su propósito en Lucas 19:10 como buscar y salvar lo que se había perdido. Eso precisamente, eso que se había perdido. O sea, restablecer ese vínculo, hacer una reconciliación. Qué interesante, que sea Él quien nos busca. Y lo cierto es que también desea que esto sea algo recíproco, que respondamos a Él. Y suena fuerte, pero es lo que dice la Biblia. Eres enemigo de Dios y necesitas a Jesús para que Él te reconcilie con Dios. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Y una vez reconciliada esa relación, habiendo recibido el perdón de Dios, ahora sí, y no antes, podemos ir fortaleciendo esa relación. ¿Cómo? Igual que fortalecemos cualquier relación que tengamos con otras personas, conociéndonos, entablando conversaciones. Podemos comunicarnos con Él a través de la oración, así es como hablamos con Dios, y podemos escuchar lo que Él nos dice a nosotros a través de su palabra, que es la Biblia. La práctica de estas dos cosas es lo que fortalece una relación mutua. Y lo único que se necesita es interés por querer seguir conociendo cada vez más a ese único Dios verdadero. Y esa es nuestra intención con este proyecto: presentarte a Dios tal cual Él dijo ser, presentarte a Jesús y la necesidad que tienes de Él, para animarte a que te intereses en conocerle más a través de la Biblia, y así buscarle en obediencia y humildad. Y si es que podemos ayudarte, puedes buscarnos y escribirnos en nuestras redes sociales, y cuenta con ello. Así que gracias por escucharnos. Hasta pronto. Hemos llegado al final de este podcast. En Contracultura somos un colectivo en el que creemos en la Biblia como la palabra inspirada por Dios y su veracidad y autoridad suprema en todo asunto de fe y conducta. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a continuar conectándote con nosotros. Hasta la próxima.